Gentiles amigos de Voces Críticas, iniciamos el año junto con ustedes, gracias a Dios, con salud, aquí estamos. Y en esta ocasión abordaremos un tema diferente. Ustedes seguramente se han dado cuenta de que abordamos temas sobre todo de índole política, jurídica, etcétera. Hoy hablaremos de las emociones positivas y el liderazgo. Y lo haremos de la mano de un experto, el maestro Roberto Carlos Ramírez. Pero antes, permítanme saludar, antes de ir con él, permítanme saludar a la doctora Laura Flores Reyes, quien es la directora general de Voces Críticas. Laurita, feliz año, ¿cómo te encuentras? Feliz año igualmente para todos. Me encuentro con una gran motivación para dar un nuevo inicio a este tiempo de pandemia en el que, como bien señalas, damos pauta a un tema más en la educación, motivar ahora desde el desarrollo humano como parte de las ciencias que apoyan a la persona, para lograr tener un mejor desarrollo también en los derechos humanos, en saber respetar la dignidad de las personas y, ¿por qué no?, difundir la cultura jurídica para mejorar la calidad de vida. Este es el gran aporte que nos hace el maestro Roberto Carlos Ramírez, con su presencia y su propio carisma y estilo, que ya lo verán. Roberto Carlos, Jorge Santa Cruz, muchas gracias por la oportunidad y bienvenido. Muchas gracias, Roberto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, doctora Laura. Les agradezco de corazón esta oportunidad de poder llegar a su auditorio. Es un placer y feliz año 2022. Igualmente, gracias. ¿Qué te parece, Roberto, Laurita, si nos lees una muy breve semblanza de Roberto? Claro que sí, gentiles amigos. El maestro Roberto Carlos es licenciado en psicología, está certificado en psicología positiva, es derivado en el área de tanatología, maestro en desarrollo humano, tiene un diplomado en sexualidad y pareja, risoterapeuta y licenciado en administración. Su gran calidad como maestro de desarrollo humano nos va a acompañar este día. Pues qué buena oportunidad. Emociones positivas y liderazgo. ¿Cuál sería la primera pregunta, Laurita? ¿Qué es un líder? Ok, fíjense que los teóricos nos hablan mucho de qué es un buen líder. Y conforme ha ido cambiando o ha ido evolucionando este vertiginoso mundo, nos hemos ido dando cuenta que el líder que ahora necesita el mundo, necesita nuestro México, necesita nuestro país, pues es aquella persona que es capaz de influenciar, impulsar a otras personas con un objetivo determinado, motivando, guiando, con ejemplo, llevándolas a encontrar su mejor versión. Y esto de una forma natural, de una forma vivencial. Es decir, muchas de las teorías el día de hoy quedan fuera o las tenemos que integrar precisamente para poder llegar no nada más a una definición, sino a una forma de vida con los seres humanos. Una persona que influencia para bien. Sí, claro, porque bueno, no olvidemos ahora que hay una palabra muy coloquial y muy popular, influencer. No me refiero a esas personas que, con todo el respeto, muchas de ellas son líderes, porque sí influencian a los demás, pero no de forma positiva. Entonces, a lo que nos referimos en esta situación del desarrollo humano es de forma positiva cómo hacen crecer su desarrollo potencial, es decir, lo que tienen como potencia para crecer, para llegar a más personas, para poder trascender en esta vida y dejar huella para los demás. ¿De acuerdo? Ya nos especificaste que es un líder, Roberto. Ahora pasemos a lo que son las emociones positivas.
Claro que sí, Jorge. Fíjate que Bárbara Fredrickson es una de las teóricas de psicología positiva. Y esta corriente de psicología positiva, pues gracias a Dios tenemos a muchos de los teóricos vivos. Es decir, que son gente que sigue dando conferencias, sigue escribiendo libros, sigue investigando, y Bárbara, pues es una de ellas. Y bueno, pues el siglo pasado nos hablaba un poquito, a finales del siglo pasado, nos hablaba un poquito de estas emociones que son las que más representan en el ser humano, ¿sí? Y ella marca 10 que distinguen a los seres que las pueden manejar, pero también determina que son factibles en todo mundo. Sin embargo, las emociones positivas son difíciles de aplicar. ¿Saben por qué? Porque de repente el decir positivo en un mundo negativo suena a mundo rosa, suena a ilusión. Y eso es lo difícil. De repente es asumir lo que estás sintiendo, lo que estás pasando en tu vida, abrazarlo, trascenderlo y transformarlo en algo realmente positivo y de crecimiento. Que las situaciones que pasan en la vida no sea algo que te hunda, sino que sea una plataforma de elevación. Y Bárbara nos menciona 10. Entre ellas nos habla de la alegría, de la gratitud, que de hecho es la madre de todas las virtudes, el ser agradecido. Mientras más agradezcas lo que tienes, más tendrás lo que anhelas, ¿sí? Pero disfrutas lo que hoy tienes. Serenidad, tranquilidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro. Y por supuesto no puede faltar en estas emociones positivas el amor. Entonces el líder actual necesita estos ingredientes y conocer estas emociones positivas, vivirlas, permearlas a su ser, precisamente para llevarlo a la definición, ¿no? Guiar, acompañar a las personas que toque su vida, no exclusivamente en un medio laboral o en un medio escolar, ni en un medio familiar, sino en todos los aspectos del ser humano, ¿sí? Y ahí, fíjense que nos habla, por ejemplo, Carl Rogers, de las 5 esferas del ser humano, en donde puede ser aplicado todo esto, ¿sí? Y el ser humano, dice Carl Rogers, que es bio, psico, social, emocional y espiritual. Entonces, si agregamos a esto a otro teórico que nos habla de la economía de caricias, Steiner, habla acerca de estas caricias en cuanto al contacto físico, pero no nada más ni exclusivamente a eso, sino una caricia puede ser una palabra, ¿sí? Puede ser dar esperanza al otro, puede ser también la típica palmadita en la espalda, ¿no? Esa motivación que da al otro, el reconocimiento. Y si todo esto lo conjugamos, podemos llegar a que puede ser pelear o más bien trabajar con las caricias positivas en lugar de las caricias negativas. Una persona que no tiene caricias busca, aunque sea, el reconocimiento negativo. Entonces ahí está el niño que hace travesuras, que rompe cosas, que grita, llamando la atención del adulto. Pero no nada más queda en los niños, también en los adultos. ¿Cuántos adultos pues llegan tarde a casa? Se acaban la quincena ese viernes o el día de pago, normalmente pues en algunas cervezas con los amigos y deja de cumplir su obligación? Es una forma de llamar la atención, es decir, aquí estoy, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nos enfocamos a ese reconocimiento y a estas emociones positivas como líderes? Porque ahora resulta que todos podemos ser líderes. ¿Se dan cuenta? Desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar en el universo, podemos aplicar todas ellas. Y como bien decía hace rato, el agradecimiento, ser agradecidos con la vida, con todo aquello que ya tienes y agradeciendo todo aquello que viene también en el futuro, ¿sí? Ideándolo, proyectándolo, pero también accionándolo. Si tú logras accionar, puedes llegar más lejos todavía. ¿Cómo ven, muchachos? Lo vemos muy bien. Laurita, un comentario. Claro que sí. Fíjate, acabas de decir una palabra fundamental. ¿Cómo accionar las 5 esferas del ser humano en tiempos de pandemia? Danos una receta. Esas cinco esferas del ser humano, muy breve para ponerlas en práctica. Fíjate que al ser un ser integral, al ser un ser único,
esa unicidad que nos caracteriza, pero también la otra parte, esa unicidad que se integra con las otras unicidades, ¿sí? Es decir, con el otro. Eso nos obliga a la parte biológica, al cuerpo, a cuidar al ser, ¿sí? Es La decir, primera sería cuidarnos. cuidarnos, alimentarnos, descansar, tomar agua, bañarnos, ¿sí? ¿Cómo nutres el cuerpo, tanto internamente como externamente? Esa parte mental, ¿cómo nutres? Ahora con las redes sociales hay mucha diversidad y variedad de contenidos. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges para integrarlo eso a tu mente, a tus creencias? Pero también esa parte social, ¿cómo te rozas? ¿Cómo te relacionas? ¿En qué círculo social estás? Y muchas veces nos integramos a círculos sociales para pertenecer. Ya nos decía Maslow, ¿no? Esa parte de la pirámide de las necesidades del ser humano es la socialización. Sin embargo, a ciertas edades ya decides con quién juntarte, ¿no? Ya decides con quién relacionarte y con quién crecer. Pero también esto nos obliga a conocer las emociones que sentimos. Muchas de ellas, doctora, están atrás del miedo, atrás de la culpa, ¿sí? Atrás del coraje. Sin embargo, no las verbalizamos. Y una forma de poder aplicar estas 5 esferas o de conocerlas es precisamente el ser capaz de decir, sentir y expresar lo que siento en ese momento. Siento celos. Un hombre no dice siento celos, simplemente está enojado, ¿sí? Y quizás también las mujeres. Sin embargo, cuando dices, oye, estoy celoso, tengo celos porque alguien te está dando demasiados likes o te está viendo mucho. Sin embargo, cuando lo expresas, en ese momento la emocionalidad baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tuviste la capacidad de expresarlo. Pero también esa parte, la última, la esfera de la espiritualidad, que va de la mano de la religiosidad, es esa parte de cómo te conoces tú y cómo te comunicas con Dios, con tu ser divino, con el universo, o como el amor, como lo coincidan en su creencia religiosa. Entonces, cuando practicamos esa creencia que tú tengas, pero aferrados a esa creencia, a esa religiosidad, realmente siendo apegados a, no tratando de practicar una, dos o tres o revolviéndolas, ¿no? Que normalmente ahora se hace eso. Tomo pedacitos de lo que me convenga y hago la mía propia. Entonces, cuando tomas realmente una religiosidad y una espiritualidad y las unes, es cuando trasciendes esa comunicación con el ser supremo. Entonces, el desarrollo humano y estas 5 esferas es conocerlas, poner atención y practicarlas. Muchas gracias. Le devuelvo la voz a Jorge Santa Cruz. A mí ya me cayeron algunos 20. A mí también. Entonces, yo te diría que algunos pesos, porque, porque si le sumas 20, que ya no hay 20, o sí, sí, todavía hay 20 monedas de 20, creo que andan por Pero ahí. ahora son pesos. Ahora, si le sumas 5 a 20, ya te da un peso, y como son 10, son 2 pesos, ¿no? Roberto, qué grato haberte encontrado en ese inicio de año, agradecerte, fíjate, lo hice con toda intención, ¿no? Agradecerte y pedirte que de manera habitual, de manera recurrente, estemos en sintonía y compartas estos conocimientos, estas formas de ejercer un liderazgo positivo, de saber gestionar las emociones, para que las personas que amablemente nos ven, que nos distinguen, que se toman la molestia de vernos, pues se enriquezcan y se lleven en su equipaje de vida un mayor bagaje, un mayor equipaje. ¿Te parece bien? Es correcto, y siempre será un placer estar aquí con ustedes aportando una semillita para que crezca y dé frutos en todos aquellos que nos escuchan. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ti. Laurita, gracias. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchas gracias. Y sí, que esa semilla sea el inicio de un frondoso árbol para tener una mejor calidad de vida. Que así sea. Así sea. Amigos de Voces Críticas, hasta la próxima.